La guía completa para imprimir y cortar con Cricut. Si esta es tu primera vez en el canal, bienvenido. Aquí encontrarás un montón de tutoriales creativos y educativos para amantes de las manualidades modernas. Y si te encantan las máquinas Cricut, deberías suscribirte a este canal. En este video te explicaré cómo se utiliza la función Print and Cut o imprimir y cortar con Cricut. Si tu máquina es totalmente nueva o es la primera vez que vas a realizar esta función de imprimir y cortar, te recomiendo calibrar tu máquina. Sin importar cuál sea la máquina que tengas, puede ser una Maker o una Explorer, debes de calibrar esta máquina. Y para esto debes seguir estos pasos. Ve al menú de las tres rayitas en la mano izquierda y dale a calibrar. Aquí encontrarás la calibración para imprimir y cortar. Dale clic y sigue los pasos, que básicamente necesitas imprimir una hoja. Estas líneas van a funcionar como guía para la máquina saber dónde está cortando correctamente. La vas a colocar sobre el tapete y vas a continuar los pasos que te presentarán en pantalla. Ella hará un primer corte de prueba. Aquí vemos el resultado de cómo está este corte, por lo que no está muy bien calibrada. Para calibrar le damos que no cortó correctamente y continuar. Ella va a hacer un corte de todas las líneas que tiene alrededor para que tú le indiques dónde está la correcta. Lo vamos a ver, aquí te muestro cuáles fueron, tanto en números como en letras. Luego de esto le vas a dar a continuar y ella va a hacer un corte de confirmación. En este corte podremos saber si ya la máquina está cortando correctamente o si debemos de realizar una segunda calibración. En este caso, la máquina ha cortado perfectamente este corte final, por lo que ya tenemos la máquina correctamente calibrada. Ya tienes tu máquina calibrada, ahora debes de saber cómo crear o cómo diseñar para hacer stickers donde puedas luego imprimir y cortar en tu máquina Cricut. Conseguí estas imágenes en internet, algunas tienen fondo blanco y otras son totalmente sin fondo. Entonces las voy a convertir en stickers y para ello voy a cargar todas estas imágenes. Aprovecharé que cada una tiene características diferentes para mostrarte de qué forma vamos a hacer esto mucho más fácil. Esta primera tiene fondo blanco. Lo primero es que le voy a decir que es compleja, le voy a dar a continuar y aquí veo todo el fondo blanco. Con la varita mágica seleccionamos y simplemente presiono en el fondo blanco y ella automáticamente me va a eliminar toda esta parte y nos vamos a quedar solamente con la silueta del personaje. Ahora le doy a continuar y le voy a decir que yo quiero que sea una imagen de Print and Cut. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Toy Story. Ahora voy a cargar la segunda imagen, va a ser la vaquerita. Le digo que sea compleja y en este caso la imagen no tenía fondo y vemos que simplemente vamos a tener que darle a continuar ya que ellos hicieron el trabajo por nosotros. Seleccionamos que va a ser una imagen de imprimir y cortar y le damos a cargar. Este tiene una sombrita que no me gusta, así que la voy a eliminar. Simplemente voy a ir seleccionando y con la borra voy a eliminar esta parte restante de aquí. De esta forma me aseguro que quede completamente limpia. Me aseguro que quede completamente limpia y ya luego solamente imprimir y cortar. Esta sí tiene fondo, entonces aquí ya sabemos qué debemos de hacer. Fíjate que aquí le voy a dar hacia atrás, me eliminó esta parte de acá. Entonces lo que voy a hacer es con la borra, la voy a poner un poquito más corta, voy manualmente a eliminar este pequeño pedazo de acá para dividirlo del fondo. Entonces ahora cuando seleccione la varita
me va a dejar esta pieza y no lo va a eliminar. Listo, ya tengo todas las piezas que necesito para crear estos stickers. Las seleccioné y le doy clic en insertar imagen. Aquí vamos a encontrar que estas piezas van a tener diferentes tamaños. Sin embargo, lo vamos a ajustar para que todo quede de un mismo tamaño aproximadamente. Vamos a darle una. 1.3. Vamos a dar 1. Vamos a dar 1.3. Este lo vamos a dejar así y este le vamos a decir que 2. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle una capa de offset a todas las piezas. Vemos aquí cómo se ha creado esta capa de offset, que no sé por qué se ve de esta forma. Me imagino que debe de ser porque la imagen es de internet y no es de muy buena calidad. Entonces, si te llega a pasar esto, puedes apoyarte de las shapes o formas para sellar estas partes de aquí. Vamos a unirla y ves como ya de esta manera se empiezan a sellar y pues se ve mucho más bonito y pues va a quedar mucho mejor el corte. Este proceso quizá puede ser un poquito lento dependiendo de lo bien que esté la imagen o no, pero la verdad es que no es tan difícil. Simplemente es un poquito de paciencia para ir mirando cada una de estas partes. Ponemos por aquí. Eso. Ok, bien, hicimos todo esto para poder tener, vamos a enviar esto hacia adelante, y básicamente es para que el corte sea a través de esta shape en vez de la parte de abajo. Entonces, esta le voy a decir que sea blanca y voy a unir estas dos piezas dándole a flatten. Automáticamente esta pieza se va a convertir en un print and cut y te voy a mostrar que si envío hacia abajo, aquí vemos por dónde realmente se va a realizar el corte. La base de estos stickers yo quiero que sea 4×5. Básicamente tenemos que este va a ser la pieza de corte. Aún todavía le voy a agregar otro detalle por aquí, pero antes de, quiero mostrarte cómo podemos hacerle también el offset a estas imágenes. Vamos a verlo. Mira, allí está. Vemos que al igual que el logo de Pixaplaneta, tiene algunos desperfectos. Pero como te digo, es muy fácil de solucionar. Simplemente, en este caso voy a ocultar por aquí. Y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con el logo de Pixaplaneta. Como te digo, esto está sucediendo porque son imágenes de internet. Si tienes una imagen que es de muy buena calidad, que ya sea que hayas comprado en alguna tienda digital o es un vector, pues las cosas van a ser diferentes. Pues automáticamente tú tienes ya una imagen de calidad. Estas shapes son mucho más fáciles de lograr. Actualmente esta pieza del fondo la hemos creado como una pieza de corte básico. Cuando le damos al color simplemente podemos ver qué color le queremos asignar, pero yo quiero que tenga un fondo, entonces le voy a seleccionar estándar de Bring and Cut y cuando vuelvo a darle al color me aparece esta opción donde dice color o pattern, que es patrón. En este momento podremos utilizar patrones que podrás cargar tú misma o puedes utilizar alguno de los que están disponibles en la librería. Vamos a ver de los que están disponibles si hay alguno que me guste. En realidad ando buscando algo de nubes. Bueno, mira, estas nubes me gustan.
Tienen un parecido a las de Toy Story. Sí, tienen un parecido a las de Toy Story. Me voy a quedar con esas. Ahora simplemente le voy a agregar el offset a todas las piezas. Voy a poner 0.5. Listo. Pero mira, parece que mucho mejor calidad y lo tomó prácticamente de una vez. Le voy a asignar el color blanco y le voy a dar a flatten. Ahora todo lo selecciono y le doy a attach y debo de tener todo en una sola pieza. Cuando le doy a Make It, vamos a ver cómo se ve en el panel de producción. Muy bien, si le digo que quiero 2, me debe dejar 2 por hoja. Todas estas recomendaciones las puedes aplicar sin importar cuál sea el tipo de stickers que deseas realizar. Ahora hemos llegado al momento del corte. Y aquí quiero resaltar que debes de tomar en consideración el tipo de material que vas a utilizar, o sea, sí, puedes hacer stickers, pero hay diferentes papeles para hacer stickers y también pues puedes utilizar tanto la cuchilla normal, que es la gris, o puedes utilizar la cuchilla negra si es un papel de un poquito más de gramaje. Entonces, ten esto en consideración al momento de cortar tus stickers. Y no te limites solamente al papel. Puedes utilizar diferentes laminados para darle un acabado aún más profesional. Este es el diseño que tenemos para esta prueba. Entonces le damos a Make It o hacerlo y le colocamos la cantidad que deseamos. En este caso solamente 2. Ahora, para enviar a la impresora, simplemente le voy a quitar que no quiero bleed y le voy a decir a la segunda opción que sí, le voy a prender el botoncito para que me salga lo que sería la pantalla de la impresora. Aquí puedo hacer los ajustes al papel y pues cualquier otro detalle que necesite para que quede muy bien nuestra impresión. En este caso estoy utilizando un papel de stickers que es como cardstock. Entonces estoy haciendo estos ajustes para enviar a imprimir. Luego de que tengo la impresión lista, el material a seleccionar, si estás en un Explore debes colocarlo en Custom y si es una Maker pues directamente vas al listado de materiales y colocas la palabra Print. De esta manera te van a salir las diferentes opciones de papel que tiene Cricut. Sin embargo, puedes utilizar cualquiera que desees, solamente que debes de realizar la configuración personalizada. Ahora coloco el papel sobre el tapete y lo llevo a la máquina para que comience el corte. Recuerda que cuando hace imprimir y cortar, la máquina prende una luz que es por donde ella va a estar leyendo estas líneas negras. Esta luz sirve para que ella pueda leer dónde debe de cortar exactamente. La máquina tardará dependiendo lo complejo que sea el corte. Y pues ya tienes todo listo. Por último, simplemente estoy cortando con la guillotina todo el borde de este papel, ya que la máquina lo cortó en formato de sticker, por lo que no lo cortó por completo. Sin embargo, existe una manera de hacer esto directamente en la máquina y si quieres ver cómo hacerlo, te voy a dejar el video en la cajita de información. Aquí te muestro el resultado de este tutorial. El área de corte en Cricut ya es determinado. Sin embargo, puedes cortar una hoja 8,5 por 11 completa siguiendo todos los trucos que te dejaré en el video de la cajita de información. No olvides darle manito arriba, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en un próximo tutorial.